Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el ingeniero Braulio Bustos, una vez más reunidos para una nueva sesión del curso Estadística para la Investigación usando SPSS. Tenemos el conjunto de datos encuesta, es un conjunto de datos que se encuentra a través del curso de acupvirtual.com. Y bueno, vamos a revisar ahora la parte fundamental del manejo de medidas estadísticas. Entonces tenemos para ello variables cualitativas, como por ejemplo profesión, sexo, tipo de relación, entre otras. Y variables cuantitativas, como por ejemplo sueldo, edad, sueldo pareja, horas de internet. Entonces, cuando quiero hacer un resumen de una variable cuantitativa, voy a proceder mediante el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos y la opción Descriptivos. Aquí tengo la lista de las variables disponibles con las cuales puedo sacar un resumen estadístico descriptivo de diferentes variables. En este caso, debo indicar que nos aparecen las variables según la codificación de medida que hayamos configurado en la vista variables. Por ejemplo, las variables cuantitativas aparecen con esta figura, ¿no?, de una especie de una regla, frente a variables, por ejemplo, de tipo cualitativo, como sexo, por ejemplo. Nótese que la variable profesión no aparece aquí en la lista, porque es una variable tipo cadena. Entonces voy a elegir por ahora la variable sueldo promedio y luego, mediante el botón opciones, selecciono medidas adicionales a las que por defecto ya el programa está marcando, como por ejemplo el promedio o la media, desviación estándar, mínimo y máximo. Son las medidas que por defecto trae el programa. Yo puedo activarlas o desactivarlas según la necesidad propia del resumen que necesito. En este caso voy a adicionar rango y por ejemplo también la distribución, es decir, la kurtosis. Voy a continuar, aceptar, y obsérvese que en la ventana de resultado tenemos la tabla de los estadísticos descriptivos y de las medidas que hemos solicitado, ¿no? El N, que es la cantidad de datos, son 400 datos o casos, el rango, el mínimo, el máximo, el promedio, la desviación estándar y respecto a la kurtosis, el estadístico, es decir, el valor de la kurtosis y el error estándar del cálculo de la kurtosis. Si necesitamos hacer un resumen de otra variable, vuelvo a ingresar a descriptivos, puedo usar el botón restablecer para solicitar otra variable, por ejemplo horas de internet. Observen que aquí por defecto no me aparece el nombre de la variable, que es horas de internet, sino la etiqueta que se ha configurado en vista variables. Observen que en horas de internet, en etiqueta, hemos configurado horas semanales, por lo que cuando yo pido el reporte descriptivo, aquí me aparece etiqueta. Si quiero que aparezca en este momento el nombre de la variable, solo hago clic derecho y marco la opción mostrar nombre de variables. Así tendré los nombres de cada una de las variables. Marco horas de internet, selecciono, aceptar, y como he puesto restablecer, me salen las medidas por defecto. N, la cantidad de datos, el mínimo, el máximo, el promedio y la desviación estándar. Si quiero una medida adicional, tendría que volver a ingresar a descriptivos, opciones, y aquí en opciones elegir, por ejemplo, en este caso, asimetría. El orden de visualización por defecto está relacionado a la lista de variables, pero podría marcar, por ejemplo, alfabético, para que nos demos cuenta la diferencia. Aceptar. Bueno, en este caso no hay mucha diferencia, dado que está ya en orden, digamos, por la naturaleza de las medidas que estamos
obteniendo, ¿no? Mínimo, máximo, desviación estándar y bueno, la asimetría. Final, un resumen de una variable cualitativa, tenemos que hacer una tabla de frecuencias, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Y entonces aquí elijo la variable profesión, por ejemplo. Me aseguro de que esté marcado el casillero que dice mostrar tablas de frecuencias. Lo he desmarcado para volverlo a marcar. Y aceptamos. Y entonces tenemos una tabla de frecuencias de la variable profesión. La interpretación aquí es muy sencilla. Existe 64 antropólogos, que representa el 16%, por ejemplo. Existe 109 ingenieros en la lista, que representan 27.3%. Y acá tenemos los porcentajes acumulados. Por ejemplo, este valor de 35.8 significaría que existe un porcentaje de 35.8% de profesionales que son abogados y antropólogos, ¿no? Es decir, es la frecuencia acumulada. Muy bien, entonces ese es el resumen descriptivo que tenemos que realizar para una variable cuantitativa y para una variable cualitativa. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.